Bueno, en esta oportunidad vamos a solucionar un ejercicio propuesto por el libro Introducción al Análisis de Circuitos de Robert L. Boylestad, 12ª edición. El circuito que tenemos propuesto tiene la siguiente topología. Es un circuito serie de corriente alterna que está alimentado por una fuente de tensión alterna, senoidal pura, y tiene tres elementos de distinta naturaleza conectados en serie. Esos elementos son un elemento resistivo puro, cuya magnitud es 4 ohmios, un elemento inductivo puro, cuya magnitud de reactancia inductiva son 6 ohmios, y un elemento capacitivo puro, cuya reactancia capacitiva son 10 ohmios. Entonces, en esta primera parte del circuito vamos a hallar la impedancia total del circuito, la impedancia equivalente, reflejada en la fuente. Recordemos que este circuito se encuentra expresado en el dominio del tiempo. Miren que la función depende de t, por tanto, cuando vayamos a resolver el circuito debemos transformar esta función del dominio del tiempo al dominio de frecuencia. De z, ¿qué vamos a hallar? De z, que es una magnitud compleja, de z, vamos a hallar su magnitud, z, y un ángulo asociado a la impedancia total reflejada en la fuente. Este ángulo es muy importante porque este es el ángulo que posteriormente define el factor de potencia de la instalación y define el ángulo de fase total entre la tensión y la corriente, y me indica si el circuito está en adelanto o está en retraso, si es inductivo o si es capacitivo, o qué tan inductivo o capacitivo es. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo. Para poder determinar la impedancia compleja, debemos convertir estos elementos resistivos, inductivos y capacitivos en un valor de impedancia. Entonces, para el elemento resistivo se cumple siempre que la impedancia, llamémosle impedancia 1, es igual a su magnitud, es decir, 4, y el ángulo asociado siempre es 0. Es decir, que Z1 vale 4, su magnitud y su ángulo es 0. Recordemos que un elemento resistivo puro no genera desfase entre la tensión y la corriente. Z2, que sería la impedancia del elemento inductivo, estaría representado por su magnitud, es decir, 6, y el ángulo asociado a este siempre es 90 grados. Recordemos que el elemento inductivo genera un ángulo de fase entre la tensión y la corriente de 90 grados, adelantando la tensión a la corriente 90 grados. Y por último, este es Z2, y por último Z3, que sería el elemento capacitivo. El elemento capacitivo tendría una magnitud de 10 y un ángulo asociado de menos 90 grados. ¿Por qué? Porque si estamos tomando como referencia la tensión en adelanto a la corriente, en este caso el condensador genera el efecto opuesto y la tensión se retrasa 90 grados respecto a la corriente. Es decir que siempre el elemento capacitivo va a tener un desfase inicial de tensión respecto a la corriente de menos 90 grados. Entonces, teniendo ya nuestras tres impedancias, recordemos que para un circuito serie se cumple que la Z total reflejada en la fuente va a ser igual a la sumatoria de las impedancias parciales del circuito. Entonces, para poder sumar estos elementos, vamos a convertirlos de forma polar a rectangular. Para convertirlos de forma polar a rectangular es muy simple. Recordemos que la Z1 en su forma rectangular sería parte real 4 más 0i, es decir, no tiene parte imaginaria, solo lo indicamos. La Z2 sería parte real 0 más, porque el ángulo es positivo, parte imaginaria 6. Y para la Z capacitiva sería parte real 0 menos, porque el ángulo es negativo, 10i. Y obtenemos entonces el resultado. Sería 4
y sumamos real con real, 4, y luego imaginario con imaginario, 0i más 6i, 6i, menos 10i sería menos 4i. Entonces, nuestra z total, aquí vamos a anotarla por este lado, nuestra z total es igual a 4 menos 4i. Ese es el valor de nuestra z total. 4 menos 4i. Ahora, por conceptos, recordemos conceptos, ya tengo la impedancia total en forma rectangular, en forma binómica, y necesito convertirla a su forma polar para saber cuál es la magnitud y cuál es el ángulo. Entonces tengo muchas formas de hacerlo. Puedo hacerlo por Pitágoras, recordando que estos dos ejes, el eje real y el imaginario, forman un ángulo de 90 grados. Les puedo hallar por Pitágoras la diagonal, que sería la z, y el ángulo por la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real. Pero recordemos también algunos conceptos. Y uno de esos conceptos es, ¿qué sucede si las magnitudes son iguales? Pues si las magnitudes son iguales, nosotros ya podemos inferir que el ángulo asociado a la impedancia, es de 45 grados. Si las magnitudes son iguales, podemos fácilmente inferir que el ángulo es 45 y el menos porque la parte imaginaria es negativa. Es decir, que si yo miro el eje real, el eje imaginario negativo, yo tendría ese ángulo hacia acá. Es decir, que el circuito tiene una influencia capacitiva, es resistivo capacitivo. Al final se simplifica en un circuito resistivo capacitivo. Eso por el ángulo. ¿Y qué pasa con la magnitud? Pues la magnitud podemos hallarla con Pitágoras, por ejemplo. Z total es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, o sea, la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, menos 4 al cuadrado. Recordemos entonces que todo número negativo elevado a una potencia par va a quedar positivo. Entonces z total sería igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado 16 más 4 al cuadrado 16. Tendríamos entonces que la impedancia total es igual a la raíz cuadrada de 32. Es decir, que ya podríamos decir, voy a tomarme el trabajo de borrar aquí un momento esta parte de aquí. Ya podríamos decir que nuestra impedancia Z total tiene una magnitud de raíz de 32 y un ángulo asociado de menos 45 grados. ¿Por qué menos 45 grados? Pues ya les explico ahorita que cuando las magnitudes son iguales, el ángulo siempre va a ser 45 y como la parte imaginaria es negativa, el ángulo va a ser negativo. Y eso es porque el ángulo se calcula como la tangente a la menos 1 de la parte real, de la parte imaginaria, perdón, vamos a borrar aquí, de la parte imaginaria, con su signo, respetando su signo, sobre la parte real. Y como 4 es la parte real y menos 4 la parte imaginaria, me queda menos 4 entre 4, y menos 4 entre 4 es igual a menos 1. Entonces recordemos que la tangente de 45 es 1. Entonces, si yo quiero saber cuál es el ángulo asociado a menos 1, pues infiero que es 45. ¿Sí? Negativo en este caso.
Entonces, nuestra impedancia ya la hemos hallado. Vamos a borrar aquí un poco para poder anotar la respuesta y guardarla para la siguiente paso. Entonces, la Z total es igual a raíz de 32 y ángulo de menos 45 grados ohmios. Recordemos que la impedancia se mide en ohmios. Entonces, esa es nuestra primera parte del ejercicio.